por la espera. Y nada más quería confirmar sonido que se oiga perfectamente bien. Perfecto. Ay, pues antes que nada, una sincera disculpa. El tráfico en esta ciudad está horrible cada día. Pero bueno, les agradezco mucho, como siempre, estarnos acompañando en este horario. Y pues, sin más premura, vamos a iniciar con nuestra plática de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa Ley Antilavado. Eh, pues bueno, como yo se los había comentado en charlas anteriores, es importante verificar todo este panorama de manera global, porque más adelante podremos ver cómo la autoridad va a manejar el famoso Big Data, que no sé si se hayan escuchado ya por ahí los temas, el famoso Big Data donde eh, con toda la información que recaban diferentes instituciones de crédito, recaban diferentes situaciones de instituciones gubernamentales, nos puede causar una temática no tan solo de delitos de lavado de dinero, que estamos en el entendido que nosotros como contribuyentes no estamos provocando esa problemática, sino una causal que la autoridad pueda detectar un tipo de delito fiscal o una defraudación fiscal. Pero vamos a entrar de lleno a este tema bastante interesante porque al final podremos ver, como yo les reitero en las charlas anteriores, les comenté que íbamos a ver cómo se iba a hacer una pinza desde el control interno, desde temas fiscales, desde el modo que manejamos nuestra contabilidad, desde los cumplimientos regulatorios y terminando por el tema de ley antilavado, se va a hacer una pinza donde la autoridad va a tener un mar de información y tenemos que cuidar qué efectivamente enviamos como mensaje dentro de esa información. Pues bueno, como ustedes saben, esta ley se publicó en el año 2012, entró en vigencia a partir de 2013, y pues bueno, la famosa ley antilavado, que su nombre correcto es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, un nombre bastante largo, por cierto. El objetivo de esta ley es proteger al sistema financiero y a la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Perdón que lo lea, pero es así como viene estipulado el artículo 2 de esta ley. Y es importantísimo. Veamos tres conceptos aquí que los hemos venido repitiendo durante todas las charlas que hemos tenido. Fíjense, proteger el sistema financiero y la economía nacional. En la charla que tuvimos de las reformas fiscales para 2020, estábamos hablando que una de las adecuaciones que hicieron fue a la Ley de Seguridad Nacional, que los delitos contra el fisco federal ya se consideran delitos contra la seguridad nacional. Y obviamente empezamos a tener un anclaje jurídico. La ley antilavado protege, o su objeto es proteger la economía nacional. Por ende, si se dan cuenta, empezamos a amarrar el tema legal de que por un lado o por otro pudiéramos llegar a tener consecuencias fiscales y legales, no porque nosotros seamos delincuentes, como nos quieren tratar las autoridades, sino por errores que pudiéramos cometer al emitir nuestra información financiera, al manejar nuestros controles internos, al generar nuestro patrimonio. Esos errores nos pueden llevar a ser tipificados e informados por cualquier institución gubernamental o privada, para efectos de que cuando esa información llegue al SAT, estamos en un supuesto que puede detectar ellos fácilmente una omisión de situaciones fiscales, ¿no? Con el siguiente concepto, coordinación interinstitucional. Esta ley está abierta para todas las instituciones que quieran fiscalizarnos, ¿no? Eh,
el objetivo de esta ley es perseguir recursos de procedencia ilícita. Pero recordemos, como lo hemos hablado anteriormente, no el hecho de no pertenecer a una banda delincuencial, nuestros recursos no precisamente pueden ser totalmente lícitos, porque podemos tener omisiones fiscales, errores fiscales, algún procedimiento que no atendimos de manera correcta fiscalmente, y ese dinero que se provocó por esas situaciones netamente cae en un origen ilícito, porque se están dejando de pagar los impuestos. Entonces, aunque es claro que esta ley de antilavado no maneja ninguna temática para efectos de prevenirnos o de sancionarnos en un tema de defraudación fiscal, da información a las autoridades que sí lo pueden hacer, caso SAT, para efecto de que con toda esta información el SAT pueda detectar estas omisiones, ¿no? Entonces, empecemos a ver lo interesante de esta ley. Como les dije, la coordinación institucional, autoridades involucradas, y empezamos a ver qué involucran y qué información manejan el SAT en cuanto a los FDI que nosotros emitimos y recibimos. La UIF, la que puede tener puerta abierta para todos los movimientos bancarios que tenemos, la Secretaría de Hacienda en general, cuando en su momento la información del SAT y UIF no genere una coincidencia, genere irregularidades, la Secretaría de Hacienda podrá generar querellas, que es lo que ya habíamos visto anteriormente también en nuestra charla de reformas fiscales, hacia la Fiscalía General de la República, donde se generarán los seguimientos penales. Pero vean cómo de una posición mal manejada o ubicarnos incorrectamente en una posición nos puede llevar a generar conflictos dentro de nuestra situación fiscal. Asimismo, estas instituciones supervisan, intercambian información, dan algunas regulaciones, generan detección o combate a todas las situaciones que podemos generar al ubicarnos en un mal posicionamiento fiscal. Recordemos, no estamos hablando ni lo estamos generando en una posición que somos delincuentes fiscales, sino como lo hemos venido atendiendo, podemos ponernos en una posición delicada al generar errores u omisiones dentro de nuestra información fiscal. Esta ley se enfoca principalmente en quién recibe el dinero, ¿no? ¿Quién genera quién recibe el beneficio real de todas las operaciones? Aquí ponemos algunos ejemplos que ataca la ley: el crimen organizado, actos de corrupción, y como yo se los decía al inicio, capitales de origen lícito, en donde una defraudación fiscal o no fiscalización de recursos, una omisión misma, nos puede poner en el origen ilícito de los recursos y generar un tema de delito fiscal, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a resumir aspectos importantes de esta ley. La ley ataca ciertos aspectos, ciertos conceptos, que ahorita veremos más adelante, donde busca principalmente el beneficiario real de la operación, ¿no? Dejemos los dos temas de crimen organizado y actos de corrupción de lado, que no nos ponemos en ese supuesto, sino la ilicitud de un capital que se pudo generar simplemente por ubicarnos en una omisión, en un error de fiscalización de nuestros propios recursos. ¿Ok? Entonces, es la primera sintonía. La ley va a buscar el beneficiario real. ¿Y de qué actividades va a buscar los beneficiarios reales? Los que el Grupo de Acción Financiera a nivel internacional ha generado como recomendaciones sobre actividades que él ha visto que a nivel global, a nivel mundial, se han prestado mucho para el lavado de dinero. En este caso, juegos con apuestas, tarjetas por entidades, aclaro, no financieras, aquellas tarjetas de prepago, posiblemente las tarjetas de despensa, gasolina, que no pertenezcan a una sociedad que esté dentro del sistema financiero, eso también lo persigue. La emisión o comercialización de cheques viajero, eso ha disminuido prácticamente a nivel global, pero en algún momento los cheques de viajero se prestaron mucho para el tema del lavado de dinero. Fíjense este tema: operaciones de mutua garantía
por entidades no financieras. ¿Quién de nosotros en nuestros negocios, empresas, no continuamente le prestamos a la empresa para flujo, la empresa nos presta al socio, el mismo dueño, persona física, le presta para dinero personal, dinero civil para al dinero empresarial del negocio, viceversa lo regresamos y son operaciones de mutuo que genéricamente manejamos y que muchas de las veces nunca les damos el soporte correcto, nuestro respectivo contrato, nuestro respectivo pago de intereses, inclusive dependiendo los montos, reportar las actividades, la actividad vulnerable. Entonces, fíjense cómo hay cuestiones tan sencillas que no necesariamente somos una temática de delincuencia organizada, que nos podemos ubicar en esas hipótesis por el simple hecho de no tener una correcta aplicación contable fiscal. Los servicios de construcción, de desarrollo de bienes inmuebles, comercialización de metales preciosos, piedras, joyas, relojes, las obras de arte, los vehículos de todo tipo, terrestres, aéreos, marítimos. ¿Quién de nosotros en las empresas no generamos continuamente compras de automóviles, los dueños de la empresa, los automóviles que ellos necesitan para su familia, propios, y todo eso por un error? Les comento un ejemplo que estaba viviendo con un cliente. Él es un régimen de incorporación fiscal. De repente tiene todos sus recursos mediante este régimen, entran a su cuenta bancaria, todo. De repente por ahí alguien le pidió prestado una cantidad considerable de dinero para comprar un bien mueble de segmento premium. Entonces, obviamente, llega a la agencia y le dicen, ok, sí, sin problema, lo quiero comprar de contado, me interesa. Y luego la agencia, en un reporte que veremos más adelante, le dice, ok, pero necesito recabar estos datos, tu RFC, domicilio. Sin problema, se los dio. ¿Qué pasó? La agencia reporta al cliente, el cliente en un régimen de incorporación fiscal, de repente hay una alerta. Como con un ingreso de 2 millones, de los cuales no puedes pasar de 2 millones de pesos anuales, tú generas una compra de un coche que te cuesta el 50%, ¿no? ¿Y cuántos casos no vemos así de manera común en nuestras empresas o negocios? Por eso la importancia de conocer más a fondo esta ley, porque créanme, va a ser la pinza que va a detonar la fiscalización. Ya lo hemos escuchado, el famoso Big Data, en donde la autoridad tiene toda la información a la mano. Pero ¿qué necesita? Necesita que alguien le diga, es él en específico, porque al fin de cuentas ella ve parámetros, pero necesita la operación en sí, canalizar la operación en sí. Esta ley antilavado de dinero es la que le va a dar la canalización de la operación. Le van a decir, el contribuyente compró un auto y el SAT va a machar. Va a decir, ok, pero tu contribuyente ves un RIF y compraste un coche de esta magnitud y al contado para variar. Entonces, es el supuesto que tenemos que cuidar. De aquí algunas operaciones las hacemos tan común del diario que jamás nos damos cuenta de lo que nos pueden afectar por otros aspectos fiscales. Entonces, es de tal importancia conocer qué aspectos nos van a estar reportando siempre para efecto de también nosotros cuidar esos temas. Ya veremos un poquito más adelante cómo lo podemos hacer, ¿no? Seguimos el servicio de milenaje de vehículos, el traslado y custodia de dinero, prestación de servicios profesionales en forma independiente. Si hay por ahí hay algunos colegas que me estén escuchando, ustedes recordarán que a principios del mes de octubre, todos los que tenemos actividad registrada en el SAT con servicios contables, servicios de contaduría, auditoría, nos llegó a nuestro correo o por medio del buzón tributario un aviso que teníamos que regularizarnos en ley antilavado de dinero porque éramos actividad vulnerable. Obviamente la ley no contempla nuestra actividad contable como tal, como externa, en servicios para contemplarlos en temas antilavado de dinero. Este inciso 11 es muy específico. Cuando nosotros, por medio de un servicio profesional, manejemos el dinero del contribuyente o de nuestro cliente,
manejemos sus temas de aportación de capital, manejemos en general sus recursos, es donde nosotros tenemos que presentar avisos antilavado. Hasta este momento, el día de hoy, no ha habido una reforma donde nos indique que por meramente los servicios de contabilidad, los servicios de asesoría fiscal, como lo quieran llamar, presentación de declaraciones, trámites, juicios, representen una actividad vulnerable. Entonces, muchos de repente nos llegó el susto de, caray, ¿en qué momento quedé en actividad vulnerable? No, simplemente había que verificar la cartita, hacer una contestación simple, estimada autoridad, de acuerdo a la ley antilavado, yo no caigo en ninguna fracción porque no manejo recursos de mi cliente bajo protesta de decir verdad y te pido aclarar este tema ante mi RFC. Punto. ¿No? Es importante también que si nos ubicamos en esos supuestos, nosotros contadores, sí tengamos la obligación de presentar y armar nuestros avisos de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque las multas son importantes. Hay que tener en cuenta eso. Nuestra charla va más enfocada en cómo va a ser la estructura de seguimiento fiscal. Sin embargo, más adelante podemos hablar de una charla de cómo se deben presentar los avisos antilavado. Pero en general hay que tener mucho cuidado. Cualquier supuesto que no contestemos sí nos puede poner en desventaja ante la autoridad y nos puede multar por efecto de no cumplir de un cumplimiento correcto ante ley antilavado. Los servicios de prestación de fe pública. Aquí hay otro ejemplo clarísimo que lo vivimos día al día. Nuestros clientes, los dueños, las empresas que compran bienes inmuebles, que generan actas constitutivas, que hacen aportaciones de capital, dan poderes con actos de dominio, lo vivimos día al día. Y el notario, ahorita como veremos más adelante, tiene la obligación de reportar todas esas operaciones. Si nosotros, hablando de una persona física que va a adquirir un bien inmueble, no tenemos seguridad de que nuestros ingresos estén específicamente bien fiscalizados, bien integrados, nos puede llegar una discrepancia fiscal porque el notario le va a informar al SAT. Oye, este contribuyente acaba de comprar un bien inmueble. Yo ya cumplí, yo ya te informé. Tú con la información haz lo que necesites. Y entonces el SAT va a generar su Big Data, su cruce de información en automático. Y va a decir, oye, pero ¿cómo este contribuyente compra un bien inmueble de tal cantidad cuando me presenta ingresos solo por estas cantidades? Lo que para personas físicas, de acuerdo al artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, tenemos como discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, es importante que siempre verifiquemos cómo está nuestra situación o a partir de ahora verifiquemos cómo está nuestra situación fiscal para poder generar patrimonio. En las charlas anteriores se los he dicho mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir de enero entra todo este andamiaje jurídico y súmenle la ley de extinción de dominio, en donde la cual, por un delito de defraudación fiscal, aunque no seamos delincuentes, pudiéramos ponernos en esa tipificación y generar un riesgo patrimonial. En estos momentos, a partir del 1 de enero de 2020, el riesgo no nada más es pagar multas, no es pagar diferencias, una auditoría. El riesgo, si caemos en esas tipificaciones, en esos montos, puede ser hasta patrimonial, estimados. Entonces, ¿y quién nos va a defender ante la autoridad? Habíamos contemplado también en charlas anteriores. Desafortunadamente, nuestro Poder Judicial tiene cierta inclinación hacia el actual gobierno. Entonces, eso nos da un panorama general, que a lo mejor todos los aspectos fiscales los vamos a estar perdiendo con una cierta posibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene una directriz desde arriba y decir, todo lo que tenga que ver con temas fiscales, me tienes que resolver a mi favor y punto, ¿no? Más allá de ilegalidad, más allá de derechos humanos, más allá de lo que ustedes gusten y manden, pudiéramos tener ese conflicto. Entonces, no hay una seguridad jurídica para el contribuyente. Por ende, mi repetición es, mi frase repetitiva es, hay que ser preventivos. Si se dan cuenta, ya vimos tres conceptos que en lo particular creo que todos los contribuyentes manejan
y manejamos de manera general. Nos prestamos para aquí, nos prestamos para allá, después devolvemos, no le damos seguimiento alguno con un soporte por lo menos de contratito, no nos pagamos los intereses respectivos, no facturamos los intereses respectivos en cuestiones de préstamos, de repente vamos ante el notario y aumenta el capital porque necesito entrar a una licitación y chin, de repente pasé de los supuestos y el notario me informó y de repente mi empresa pues a lo mejor no genera los ingresos acordes. Ahorita vamos a ver una lista de cómo tipifican una posibilidad de lavado de dinero y a lo mejor me hay una concordancia contable fiscal. Y oye, ¿cómo tiene un capital de 10 millones con ingresos de 4, de 5? Es complicado. ¿Por qué? Porque no atendemos una prevención de primero verificar nuestra posición, planificar qué es lo que queremos hacer para un resultado óptimo. A partir del 1 de enero, recuerden, es complicado, no hay corrección, la mayoría debe ser prevención. La corrección le va a salir carísimo al contribuyente. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto y poco a poquito se irán dando cuenta cómo la autoridad va a cerrar la pinza. Aquellos que son donatarios autorizados, obviamente la recepción de donativos a partir de cierto monto los tienen que informar. Los servicios de comercio exterior, aquí habla de los servicios que presta la agente aduanal cuando principalmente se trata de joyas, metales preciosos, relojes, automóviles terrestres, marítimos, aéreos, el tema de obras de arte. Entonces, en ese momento el agente aduanal tiene que reportar que nosotros estamos importando, estamos haciendo una operación de comercio exterior, de que está involucrada una actividad vulnerable, ¿no? La constitución de derechos personales, que es el arrendamiento. Entonces, esas actividades van a dar una secuencia de información a la autoridad. Si nosotros vamos y tan solo lo genérico, una compra de automóvil, un bien inmueble, de repente hicimos movimientos notariales, todo eso ya queda como información y esa información es a la cual tiene acceso la autoridad para poder hacer su famoso cruce Big Data, ¿no? Y recuerden, entonces, todos los que emiten ese tipo de obligación tienen obligaciones ante la ley antilavado, que son los famosos reportes antilavado que ustedes han escuchado mucho ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué lo han escuchado mucho? Porque recuerden que el año pasado, a finales, se emitió un cierto acuerdo donde generaban un tiempo reglamentario para poder corregir todas las situaciones de 2013 a la fecha, los que estuvieran incumplidos. Y a partir del mes de septiembre, la autoridad iba a empezar a revisar esta información y cabía la posibilidad que pudiera empezar a imponer multas. Ajá. También, no sé si se acuerdan que el año pasado, precisamente con toda esta temática, hubo una multa para una iglesia de no sé cuántos millones de pesos. Fue cuando la autoridad recapacitó, dijo, pues que nadie me lo ha presentado, no puedo multar, les doy un plazo de 3 meses para que se regularicen y a partir de ahí, ahora sí, ya no va a haber opciones. Se tienen que presentar los avisos antilavado y acá, en caso contrario voy a empezar a multar. Y en esos avisos antilavado, fíjense lo que reportan las personas que se dedican a esas actividades a las autoridades. Identifican al 100% al cliente usuario, empezando por recabando su RFC, domicilio fiscal, verificando ciertos temas, si él va a ser el dueño beneficiario final, si hay otra persona arriba de él que realmente sea el beneficiario final, y va a proteger esa información. Con estos 3 puntos es a lo que tiene acceso la autoridad y es lo que esta gente que tiene este tipo de actividades reporta a las autoridades. Entonces imagínense, nosotros que andamos feliz por la vida y que yo no pago impuestos, ni siquiera estoy dado de alta, pero ¿qué crees? Voy y se me pasa el tema y quiero un coche BMW y voy y lo compro. Oye, pues tengo 500,000 pesos ahorita y lo demás lo voy pagando. BMW no va a decir, no voy a dejar de perder ventas. Pero ¿qué crees? Te tengo que reportar con esto. Sabes que yo no tengo RFC, pero aquí están mis datos, aquí está mi cuenta bancaria, ta, 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 ta. Esa información llega a la autoridad. Y entonces puede haber para una persona física un tema de discrepancia fiscal. Oye, ¿cómo es que estás, reitero el ejemplo, cómo es que estás comprando un coche de esta magnitud que ni siquiera tienes registro de ingresos, ¿no? Entonces hay 2 tipos de alerta. Una alerta tipo delincuencial y una alerta tipo fiscal, ¿no? Obviamente, a lo mejor es una persona que está en el negocio informal de frutas y legumbres y pues, a lo mejor
viendo todo ese tema, atendiéndolo bien, sale de la alerta delincuencial. Pero ¿qué creen? La alerta fiscal sí existe y va a seguir y le van a dar seguimiento. Entonces, esto es lo que está ponderando la autoridad ya en estos días. Ya lo está haciendo. Obviamente, a través de una aplicación informática, pues se pudiera entender que va a tener toda la capacidad de hacerlo y cruzar a todos los contribuyentes, cruzarnos con toda nuestra información financiera, fiscal, legal, reportada por inmobiliarias, automotrices, notarios. Entonces hay que tener mucho cuidado, de verdad. Podemos estar muy bien en temas fiscales o llevando acorde nuestro tema fiscal y de repente dejamos por acá ingresos que no estamos fiscalizando por un error, una omisión, un detalle en compra de un bien patrimonial nos puede llevar a tener problemas fiscales. Ajá. Haciendo un paréntesis, con todo gusto estoy atento a sus comentarios y o preguntas. Y entonces, fíjense, ¿cómo van a estar reportando la gente todo lo que les estoy comentando? El primer ejemplo o la primera fracción, juego con apuestas. Todos los reportes que indica la ley antilavado de dinero están marcados en UMAS, están calculados en UMAS. Nosotros tenemos que hacer el cálculo a pesos, obviamente multiplicando las sumas correspondientes por el valor de la UMA nos va a dar el aviso, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy jugando en apuestas, recibo un premio, o yo le invertí a algún juego de azar bastante dinero, las personas que organicen toda esta situación, a partir de 27,459.25 me van a identificar y van a autoridad a partir de 54,496.05 pesos. Y vamos a ver la diferencia entre una identificación y un aviso. La identificación en sí misma es únicamente a partir de esos montos y hasta antes de 54, recabar la información del cliente o del usuario que está haciendo esta actividad y mantenerla en nuestros expedientes. Si llega la autoridad a solicitar información, la persona que la tiene que informar. Esa es la identificación. Pero a partir de 54,000, la persona que organiza este juego con apuesta tiene la obligación de emitir un aviso. Tiene la obligación de emitir un aviso donde la persona está comprando un juego, un boleto para un juego de apuestas, está generando o se le está generando un premio que rebasa esta cantidad, se tiene que generar un aviso. Y estos son los famosos avisos que hay que presentar en el portal antilavado. De ahí la diferencia. Uno es la identificación, y el otro es el aviso que se tiene que dar. ¿Ok? Ya teniendo esta diferencia, bueno, aquí tenemos todo el listado a partir de cuándo nos tienen que ya sea identificar o dar aviso. Y por ejemplo, hablemos de la operación de mutuo, que simplemente es el préstamo y que eso lo podemos hacer entre particulares y que eso es lo que realmente quiere la autoridad verificar. Fíjense, la operación de mutuo, la identificación siempre tiene que estar. ¿Quién y quién se presta dinero? ¿No? Y la operación de aviso es a partir de 135,000 pesos. Cuando ustedes ven esta cantidad dicen, oye, pero pues es que el socio prestó 500,000 y se los devolvimos, el otro prestó 1,000,000, el otro me prestó 80,000, yo mismo me presté para el negocio 90,000 pesos de un crédito que me hizo Bancomer. Entonces, fíjense que desde este momento, si no estamos planificando, si no estamos checando nuestras actividades de acuerdo a todos los marcos que hemos estado platicando, podemos caer en una problemática patrimonial. ¿Por qué patrimonial? Porque efectivamente la ley antilavado maneja multas y a lo mejor en un momento fiscal, oye, es que yo me presté y fiscalmente no pasó como ingresos. Ok, va a decir la autoridad, perfecto, tienes mucha razón, no pasó como por ingresos. Pero ¿qué crees? Tuviste la obligación de haber presentado tu aviso antilavado y no lo hiciste. Y por esto sí te voy a multar.
Fíjense la característica de una. Es una cajita donde vamos a estar rebotando todos nosotros con nuestra información. Si no es de un lado, es del otro. De ahí la importancia de estar revisando todos nuestros cumplimientos. Antes era más sencillo. A partir de enero 2020, conforme las adecuaciones legales que pusieron, pudiéramos estar en riesgo si no ponemos una prevención, una atención preventiva a nuestras operaciones. Veamos otro caso, un ejemplo que también manejamos muy comúnmente, ¿no? La transmisión de bienes inmuebles. La identificación a partir de 0 pesos en adelante, o sea, siempre debe haber una identificación, y la persona que nos vende o el notario debe identificarnos a partir de 678,000 pesos. Entonces yo les pregunto, departamentos de 400 no se tienen que entrar, no se tienen que ni avisar, pero sí se debe guardar la información de quién lo está comprando o quién lo está vendiendo. Y otra parte es, a partir de estos 600, nos tienen que reportar forzosamente en un aviso antilavado. Reitero, si nuestro dinero no está bien fiscalizado, que nos lleve a ponernos en una mala práctica fiscal, donde no ingresamos todo, pagamos cierto monto de impuestos y después compramos un bien inmueble por todo lo que tenemos de dinero, pudiéramos tener complicaciones fiscales y patrimoniales. Vean que por lo menos en estos dos supuestos son tan comunes que los manejamos con todos los contribuyentes, nuestras mismas empresas, negocios lo manejan. Entonces es importantísimo estar cuidando estos aspectos. Asimismo, hago toda la relación de los montos de identificación y aviso a partir de qué momento se generan, ¿no? Asimismo, también esta ley prohíbe dar cumplimiento a obligaciones en efectivo. Recuerden que hay algunos artículos de la ley de impuesto sobre la renta en donde nos dicen, si vas a manejar efectivo, me lo tienes que informar. A partir de 2,000 pesos, si quieres deducir un comprobante, pues tienes que hacerlo con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, a nombre de quien te está expidiendo el comprobante y o prestando el bien o enajenando, prestando el servicio y o enajenando el bien, ¿no? Abajo de 2,000 pesos, pues sí lo podemos generar en efectivo, pero en general, esta ley también contempla qué actos no podemos manejar en efectivo. Aquí tenemos una pregunta, denme un minuto para poder contestarla. Y dice, entonces, si hay un contrato de usufructo, en un ejido con fines de lucro, ¿se considera una operación susceptible de ley? Depende mucho, porque el usufructo, recuerda que tú tendrías que estar generando tu tema fiscal por el usufructo que estás recibiendo, que está soportado con el contrato de usufructo con la persona que posee el bien. Independientemente, el usufructo que tú recibes de la parte que ya sea el usufructo oneroso o a título gratuito, aquí hay 3 temas importantes. Primero, quien te da el bien, si te lo da a título gratuito, pues no va a recibir nada, nada más te está prestando el bien para que tú lo goces. Si es a título oneroso, pues obviamente lo que él recibe por ese bien lo tiene que fiscalizar, porque lo estás manejando con un fin de lucro. Y tú, a su vez, los usufructos que recibes de ese bien, los tienes que también fiscalizar para efecto de la ley de impuesto sobre la renta y dependiendo qué tipo de actividad realices, posiblemente el IVA, ¿no? En este caso, si te das cuenta, el usufructo no es un contrato de mutuo o préstamo, ¿no? No hay una transmisión de un bien real. Entonces, no estaríamos en este momento en una posición de que estuvieras afecto a reportar una actividad vulnerable. Sin embargo, dependiendo si ese usufructo termina y el ejido termina por traspasarte el bien patrimonial o el bien, en ese momento sí se tiene que registrar una actividad vulnerable, ¿no? ¿Qué pasa si el socio de la empresa le presta dinero a la empresa en transferencia? Es lo mismo. Estos son los limitantes en efectivo.
pero recordemos que las actividades en general por los cuales hay que dar avisos o identificaciones, aquí lo marca la fracción cuarta, mutuos, el contrato de mutuo o de garantía de otorgamiento de préstamos o créditos que no sean instituciones financieras. Inclusive, si se dan cuenta por identificación, no hay una limitante. Si tú prestas socio por medio de una transferencia, cheque, efectivo, que efectivo tendría todavía un efecto en el impuesto de la renta al presentar en la declaración anual mediante informativamente, nosotros tenemos la obligación, quien está emitiendo el préstamo, de presentar, ya sea de guardar la identificación de a quién le estoy prestando el servicio, o el dinero, perdón, y en su caso, si yo rebaso de 135,000, presentar el aviso antilavado, porque la ley no distingue el modo en que estés haciendo la operación. Sin embargo, aparte, otro articulado de la ley te dice que prácticamente está prohibido hacer en efectivo ese tipo de operaciones. Complementando mi comentario, si ya está prohibido hacerlo en efectivo, forzosamente lo tendrías que hacer en transferencia. Entonces, ahí es donde concluyo que no importa que sea con transferencia o cheque, tiene que presentarse el aviso antilavado. Y si pagamos de diferentes cuentas que tienen diferentes RFC, seremos vulnerables. Primero, dependiendo qué estás pagando. Si tú estás pagando mercancía, estás pagando X producto o servicio que no está enumerado en estos, primero no estás afecta a un tema de ley antilavado. Sin embargo, obviamente puedes tener problemas en el seguimiento que den los bancos. Recuerden que los bancos también dan seguimiento ya muy puntual a las cuentas bancarias. Y si hay información u operaciones atípicas en las cuentas, las tienden a cancelar. Es una práctica común que hacen los bancos antes de reportar o meterse en problemas. Pero lo pueden hacer. En estricto sentido, si no estás realizando operaciones de este tipo de servicios, no tienes obligación de generar no tienen obligación ni de generarte o tú generar avisos o identificación en materia de lavado de dinero. No se podrían considerar vulnerables, pero pudieras tener otras afectaciones, ¿no? ¿Qué pasa si el dueño de la empresa presta a la empresa, pero la empresa le paga mucho más de lo prestado y se maneja como ganancia accionaria? Quisiera entender que hiciste accionaria. Bueno, es que si tú le quieres dar una temática de ganancia accionaria, estamos hablando ya de dividendos. Entonces, ahí mismo tú te contrapondrías porque no le estás dando un camino legible a tu operación. Por un lado, le dices a la autoridad que fue un préstamo, pero después me termina pagando, o por lo primero que estoy entendiendo, con utilidades, pues a lo mejor se puede malinterpretar la operación. Ahora, en un segundo punto, oye, yo te presté un ejemplo, 500,000 pesos. Me vas a pagar cierto interés, pero aparte necesito un rendimiento X. Si lo pagas con temas accionarios, prácticamente entrarías al tema de dividendos y se convierte en otra situación. Tendrías que pagar impuesto o la empresa tenía que retener el impuesto de acuerdo a tema de dividendos y tú en tu declaración anual presentarlo. Yo creo que eso estaría muy ambigua tu operación. Yo te aconsejaría, genera el préstamo normal, le paga su respectivo interés y lo accionario lo manejas aparte. ¿Por qué? Porque si lo mezclas, la autoridad puede decir discrecionalmente, digo, tendrías que tener mucho soporte, pero discrecionalmente la autoridad puede decir, no es cierto, eso fue un retiro de dividendos y paz, va todo sobre dividendos y cierre por dividendos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso, en esta pregunta muy precisa, yo les aconsejaría nada más dividir su operación de manera correcta, lo que fue por préstamo y su respectivo interés. Ya si necesito utilidades que generó la empresa, es otro tema. Para que la autoridad no te vaya a querer tasar todo por lo ambiguo de la operación en un solo bloque como dividendos. Otra pregunta, si el préstamo lo legalizamos como donación, ¿cae en actividad vulnerable? Ok, primero, recuerden que
únicamente quisiera entender que me hablas como donación entre personas físicas. Ok, mm, no es un bien inmueble que especifique el tema, la ley antilavado. Es un recurso, sí, efectivamente, pero aquí tendrías que ver varias aristas. Primero, la donación entre personas físicas que no son familiares está exenta hasta un cierto monto y lo demás está grabado. Te costaría impuesto sobre la renta porque para formalizar la donación tendrías que hacerlo ante notario público, ¿no? Si es entre padre e hijo, está exenta al 100% la donación. Ahora, tendríamos que ver la cantidad de dinero donada, ¿no? En las actividades vulnerables no se está generando ningún tema, por ejemplo, en este de prestación de fe pública por notarios, dice la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, poderes o actas de dominio de carácter irrevocable, constitución de personas morales y modificación patrimonial, compra y venta de acciones sociales, constitución de fideicomisos traslativos de dominio de garantías sobre bienes inmuebles. En ningún momento te habla de la donación. No estarías generando un tema de actividad vulnerable a mi particular punto de vista. Pero, sin embargo, si quieres manejarlo como donación, tendrías que ir con el notario para darle legalidad, para darle la operación de donación. Y aquí tendrías que ver, si no es entre familiares, la donación te va a costar impuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si es entre familiares, posiblemente esté exenta. Tendríamos que ver también el tema. Pero por lo que estoy hablando, si el préstamo es del socio a la empresa, la donación te va a costar al fin y al cabo ICR. Y si le quieres dar el tratamiento de donación, tienes que darle soporte jurídico, que sería el contrato de donación ante notario. Ok, los 135,000, hablando de... ok, de operaciones de mutuo. Eh, como se tiene que avisar, es por operación. Ajá. Cuando nada más son identificaciones pueden ser acumulables y hagan de cuenta. Si presto 50,000 pesos en el mes de enero, nada más tengo que identificar. Pero si en un periodo de seis meses estoy haciendo la misma operación, ya es acumulativo porque ya rebasé la cantidad que me permite el aviso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si rebasamos la cantidad, es por operación. Si no la rebasamos, se puede volver acumulable porque se considera ya una actividad repetitiva. Entonces, también eso es lo que está cuidando la ley. Ok, porque puedes hacer operaciones de mutuo de 130,000 pesos, ¿no? Pero si las haces continuamente, yo ya la verifico como una operación recurrente que tú te dedicas a prestar dinero y entonces me lo tienes que acumular. Si en un periodo de 6 meses rebasas esa cantidad, ya lo tienes que avisar. 800,000 pesos es la donación de esposa-hija. Mira, de acuerdo al Código Civil, en teoría, nosotros estamos dentro del núcleo familiar, que obviamente tendrías que darle todo el protocolo legal, pero en general, dentro del núcleo familiar, si tú le pasas dinero a tus hijos, no se considera un ingreso para ellos, porque obviamente están sujetos a tu manutención siempre y cuando no sean mayores de edad, ¿no? Si ya es mayor de edad, valdría la pena a lo mejor que sí lo manejaras como una donación. A la esposa tendría mis bemoles porque tendrías que ver de acuerdo al Código Civil cómo están casados para el tema de la protección del matrimonio, bienes conyugales y todo eso. Para la hija no tendrías ningún problema, podrías donarle los 800,000, 1,000,000, lo que quisieras y sin ningún problema y no generaría una actividad vulnerable. En ambos casos, tendrías que generar nada más el soporte legal del contrato de donación ante notario público para que se haga efectiva la traslación de ese bien, ¿no? En el caso a esposa, te digo, tendrías que checar para efectos de Código Civil qué tanto le puedes donar a la esposa porque el donante se tiene que quedar con algo. Forzosamente te lo obliga el Código Civil. En el caso de la hija no hay tanto problema.
Ninguna de las dos, en mi particular punto de vista, generaría actividad vulnerable. Sin embargo, aquí tendrías que verificar los temas de ICR y el tema civil en cuanto a capitulaciones matrimoniales, el tema del matrimonio, cómo está constituido, para no generar un conflicto. Sí, claro. Si están casados, la esposa es, de acuerdo al Código Civil, es un familiar y tiene derecho a la manutención por parte del hombre o del cónyuge. Entonces, en este aspecto, reitero, si hay opciones de dar ciertas manutenciones, las da por hecho el Código Civil y por eso hay algunos traspasos que nosotros hacemos de nosotros a nuestra esposa para el gasto diario, como ustedes lo quieran ver, que realmente no se le da un seguimiento porque a lo mejor ya hay un registro que son cónyuges en cantidades fuertes, en cantidades que ya intervienen bienes inmuebles, por eso se manejan las capitulaciones matrimoniales o prematrimoniales. Sin embargo, sí pasa a ser un familiar, la cual tiene derecho a recibir una manutención. En caso de la donación, hay que verificar cómo están casados, reitero, para efecto de generar un buen acuerdo de donación hacia la esposa. Sí puede ser, no es actividad vulnerable, pudiera estar exento de ICR, sin embargo, sí hay que checar factores previos en cuanto a cómo está el matrimonio. En cuanto a los hijos, padres a hijos, recuerden, el 93, no recuerdo la fracción, 27, no recuerdo la fracción, se las comento ahorita en un momento más. Nos dice que las donaciones entre padres e hijos, línea recta, hasta el segundo grado, o sea, inclusive abuelos hacia nietos, están exentas en su totalidad de ICR y no generan, de acuerdo a la ley de antilavado, hasta este momento un aviso de actividad vulnerable. Obviamente estamos hablando de dinero, aclaro, porque si estamos donando bienes inmuebles, el notario sí lo va a reportar. Cuidado, porque es específica. En la fracción 12ª, prestación de fe pública por notarios públicos y servidores públicos en transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Todo lo que tenga que ver con casas, departamentos, bodegas, edificios, lo que ustedes quieran, que es un bien inmueble considerado por el derecho civil un bien inmueble, lo tiene que reportar el notario. Entonces, aunque sea donación, va a ser actividad vulnerable y lo va a reportar. En el caso del efectivo, no lo tipifica, entonces es un tema diferente. Pero claro, los bienes inmuebles en donación no afectan para ICR, sí afectan para la ley antilavado por los avisos y únicamente el adquiriente tendría en su momento que pagar los gastos, los impuestos por adquisición de bienes inmuebles dependiendo de la localidad. En su momento, cuando él los venda, pues ya sería otro tema para la venta del ICR. Pero en ese momento no hay una grabación de un tema de ICR, pero sí un aviso de ley antilavado porque se trata de un bien inmueble. En el caso del efectivo, la ley no lo marca. Mira, es que aquí en la donación de sociedad conyugal en bienes mancomunados, tú no le, o sea, el Código Civil te dice, el esposo le puede donar a la esposa, siempre y cuando el esposo no se quede en estado de indigencia, que quiere decir que tiene que preservar para algo, algún bien para sí mismo, algún recurso para sí mismo. Hablemos un ejemplo, una casa que está en sociedad conyugal. Obviamente el 50% pertenece a cada uno de los cónyuges. Si nada más tienes un bien patrimonial, ese bien patrimonial, tú no podrías donarlo a tu esposa porque te quedas sin nada y eso lo prohíbe el Código Civil. Ajá. Sin embargo, si tuvieras más bienes inmuebles, sí lo pudieras donar a tu esposa, siempre y cuando la sociedad conyugal no lo prohíba, que en general sería ya una capitulación matrimonial. Si no lo prohíbe, sí lo podrías hacer sin ningún problema. Pero ahí no estaría exento de ICR, estaría exento hasta la parte proporcional que marca la fracción, que no sigo sin recordar, del artículo 93, y por el restante sí pagarías impuesto sobre la renta. Únicamente lo que pasa directito sin ICR es la donación entre ascendientes y descendientes, línea recta, hasta el segundo grado. Abuelo, nieto, padre, hijo. ¿Ok? Sí, claro.
con mucho gusto, en las presentaciones vienen nuestros correos, con mucho gusto les podemos dar asesoramiento en lo que ustedes requieran. ¿Cómo sería? Mira, en estricto sentido, el artículo dice línea recta ascendente o descendente. Sí podrías tú donarle a tus papás. Ajá. Ha habido muchas prácticas fiscales agresivas que ha detectado la autoridad. Te pongo un ejemplo. Los padres tuvieron dos hijos, un hijo y una hija. Yo, hijo, pues ya hice partes de bienes inmuebles, como quieras. O ocupo la casa de mis papás me dan a mí la casa, me la donan. Y de repente, o mi papá que es dueño de la casa me la dona a mí. Y por azares del destino necesitamos hacerle llegar el bien patrimonial a mi hermana, que obviamente en la donación sí se podría, pero yo no se la puedo hacer porque yo no soy línea recta. Somos hermanos, no hay ascendencia o descendencia. Entonces, yo se la dono a mi mamá y mi mamá se la dona a mi hermana, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si es una donación real, que sabes que yo hice este bien patrimonial y le quiero dejar algo a mis padres, y es una única vez la donación de mí hacia ellos, lo podría hacer. Yo ahí lo que propondría serían otros temas como el usufructo, a título gratuito. Habría varias situaciones, pero sí se puede hacer. Pero si empiezas después ahí a donarle al otro o esto para nada más evitarte el ICR, ya es una práctica fiscal detectada por la autoridad que considera agresiva, no está en criterios vinculativos, pero ya la considera agresiva. Entonces te va a decir que la donación no fue real, que lo que quisiste fue evadir impuestos. Hay que tener mucho cuidado. Reitero, si es real la donación de mí hacia mis papás, puede pasar y sin ningún problema. No, si es de bienes inmuebles, obviamente va a ser avisada por el notario, pero en caso de ICR no generaría el tema. Donación de un bien inmueble, casa, habitación. Claro, reitero, si es real, ascendencia, línea recta, ascendente o descendente, línea recta, hasta el segundo nivel, sin problema. Un nieto ya no le puede donar a su bisabuelo o bisabuelo donarle al nieto, porque eso ya pasaría sin exención, ya tendría su exención correspondiente y por lo demás pagaría impuesto. Es hasta el segundo grado. Eh, abuelo, nieto, padre, hijo. Viceversa, nieto, abuelo, hijo, padre. Sí, claro, al 100%, porque la donación, recuerden que se da en vida del poseedor del bien. Entonces, en ese momento, cuando tú donas, se hace el contrato, se traslada el bien y no hay nadie que lo pueda impugnar. Una herencia, recuerden que el Código Civil, si hay más herederos con derecho a los bienes, pueden impugnarlo. Entonces, muchas veces la transmisión a través de la donación es mucho mejor. Miren, muy buena pregunta. Con esta creación del CODI, obviamente lo que intento, bueno, en teoría es una simplificación informática de cómo podemos manejar nuestros recursos para evitar la informalidad. Pero ese de evitar la informalidad va también con fines de control, de seguimiento y recaudatorios. Primero, recuerden, segunda temática de la ley antilavado. Necesitamos que lo que estamos haciendo de operación esté específicamente estipulado en la ley antilavado. Si que a través del CODI yo compro un coche, obviamente estoy haciendo una operación vulnerable. ¿Por qué? Porque aunque no estoy manejando efectivo, estoy realizando una operación que está tipificada en la ley antilavado. Ajá. Entonces, aunque yo la haga de transferencia, cheque, tarjeta de crédito, CODI, va a ser tipificada porque así lo regula la ley. Sin embargo, con el CODI yo compro y voy y compro, perdón, mercancía, es un tema diferente. No hay un vínculo con la ley antilavado. Sin embargo, recuerden, es la ley antilavado. Hace mucho acuérdense de la ley del IDE, la ley de impuesto a los depósitos en efectivo. Eso se quedó como un marco de seguimiento recaudatorio. Si tú tienes dinero en tu cuenta, Cody, y vas y compras unas computadoras, ropa, viajes, no sé, y no tienes un ingreso, un origen fiscal de ese recurso,
Independientemente que no tengas vínculo con ley antilavado, tienes vínculo con discrepancia fiscal por ICR. ¿Y quién te va a informar? El banco. Ajá. ¿Cómo recibes ese dinero? ¿De quién lo recibes? A lo mejor tú estás pagando a través de CODI. ¿Cómo lo recibiste? Tú fuiste, te depositaste, ibas a ir de viaje y te depositaste 100,000 pesos en efectivo. Eso ya lo reportó el banco, porque recuerden que aunque esto aquí no se vea, los depósitos en efectivos a partir de 15,000 pesos los sigue reportando el banco. Entonces hay que tener cuidado. Ley antilavado es una parte de la pinza. Si no nos ubicamos en una operación vulnerable, no tenemos problemática. Sin embargo, si el origen del recurso, vean cómo es la pinza, no está bien fiscalizado, puedes tener problemas aunque no te reporten por ley antilavado. Puedes tener otro tipo de reportes que es el tema, por ejemplo, el bancario, o que por error hayas solicitado el CFDI en esa compra y te determinen un riesgo fiscal, ¿no? Lleva una relación siempre y cuando te ubiques en temas de actividades vulnerables. Si no lo tiene, no, pero hay más seguimientos administrativos. Entonces hay que tener en cuenta todo este panorama, reitero, del famoso Big Data para efecto de no crear un conflicto en el tema fiscal. Bueno, vamos a generar rápidamente la actividad. Les vamos a enviar el material de todo esto, inclusive les vamos a agregar la ley antilavado, el reglamento y las reglas para la presentación de los avisos antilavado. No me quise enfocar mucho porque por si llegué tarde, perdón, una disculpa nuevamente, y es mucho tiempo para abarcar todos esos temas. Entonces ya a lo mejor posiblemente más adelante podemos programar un curso de este tipo. La parte rápidamente de lo que está limitado en efectivo. La misma ley lo maneja. 2, rápidamente, verifiquemos y van a darse cuenta que es una tipificación de 69, que ubican las entidades que tienen obligación de reportar los avisos antilavado, principalmente instituciones financieras. Accionistas jóvenes de bajo perfil, accionistas o representantes comunes en distintas personas morales. ¿No les suena muy lógico un 69B a una facturera? Cobro de cheques a nombre de otras personas, pero endosados a la misma persona que lo emitió por alguna relación con este. Cuando hacemos que se nos pasó que necesitamos pagar en efectivo la factura de 23,000 pesos, hazme el nombre a mí y después eso lo casas con la compra de mercancía o servicio de 23,000. Para empezar, no sería deducible porque no está efectivamente emitido arriba de 2,000 pesos con cheque a nombre del contribuyente que emitió la factura o transferencia electrónica. Y 2, ya hay un mal manejo de la información. Domicilios comunes entre diferentes personas físicas o personas morales. De repente, aquí hay un gran error. Somos un grupo de empresas y estamos en el mismo piso y estamos ahí. Hay que tipificar bien nuestros contratos de arrendamiento, nuestros recibos de arrendamiento, definidos bien los tamaños de las estructuras que ocupen cada empresa para tener un buen soporte jurídico cuando la autoridad diga, oye, es que aquí tienes 10 empresas y para mí eres discrecionalmente, eres un posible facturero. A ver, no, párale. Aquí están mis respectivos contratos, lo hago por generar beneficios económicos. Recuerden que una adecuación en el artículo 5A, la adecuación en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación que vimos en la charla de reformas fiscales, en donde dice, si el contribuyente efectúa un gasto para una mejor posición en el mercado, para reducir costos, es viable y entonces la autoridad no tiene por qué reprochar cómo está efectuando ese gasto. Entonces, si nosotros generamos una buena práctica legal en cuanto a dividir nuestros contratos y nuestros recibos de arrendamiento, no tendremos problemas. Pero fíjense cómo ya hay un perfil de un tipo de delincuente que lava dinero o un posible defraudador fiscal. Por eso les decía, van a ver cómo se cierra la pinza. Empresas cuyos activos no son acordes con su operación financiera. Un 69. De repente factura 200 millones con una sola computadora registrada en su activo fijo, ¿no? Empresas de reciente creación con menos de 5 años con altos volúmenes de ingresos y o ganancias. ¿Qué más quisiéramos que nosotros el primer año con un negocio real 2 años ya estuviéramos ganando millones? Hay negocios que sí lo pueden hacer, pero por lo regular ya es una tipificación de lavado de dinero y o de defraudadores fiscales. Empresas de casa, la prestación de servicio que operan importantes cantidades de dinero, inclusive en temas internacionales. La prestación del servicio, obviamente hay despachos que cobran enormidades de cantidades o cierta prestación de servicio se cobra muy bien, pero hay que tener cuidado
cómo trasladamos los dineros, a quién le trasladamos, qué tipo de comprobante, qué tipo de operación soporta todos esos traslados de dinero. Obviamente, y les decía, se cierra la pinza, esquemas de facturación falsa. Es la misma tipificación de los 69 que utilizan para identificar a los lavadores de dinero instituciones financieras. Incremento en capital social de una empresa por montos inusualmente elevados no acordes al giro de la empresa. De repente, yo soy una empresa que se dedica, voy a dar un ejemplo, nada más hipotético, se dedica a la manufactura de plástico. Y obviamente mi negocio es pequeño, tengo 2 máquinas y de repente llega un amigo y me dice, oye, te necesito entrar a una licitación, apóyame a generar el capital y subimos el capital a 8 millones. ¿No? Porque el amigo vino y pagó al notario el costo de subir 8 millones. Pero mis ingresos son de 1 millón anual. Ahí hay un riesgo y aunque ni siquiera estamos generando un tema de lavado de dinero o una defraudación fiscal, es atípico. Reitero, debemos ya planificar lo que vamos a hacer. Oye, amigo, sí te echo la mano, pero no puedo subir de 50,000 pesos a 8 millones mi capital con ingresos de 2 millones de pesos anuales. Tengo que verme proporcional, por lo menos puedo subir a tal vez 400, 500,000 pesos y de ahí, pues ya no. Y entonces no te puedo ayudar. Recuerden, desde que iniciamos las charlas de reformas fiscales, de cumplimientos normativos, ni siquiera estamos ubicándonos en una posición que nosotros seamos malos contribuyentes o contribuyentes que seamos delincuentes. Estamos ubicándonos en posiciones de errores, en omisiones, falta de atención en nuestro control interno que nos lleva a falta de cumplimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿No? Rápidamente, ¿cómo se cierra la pinza en el Big Data? La ley, la autoridad tiene temas de reportes y otros reportes regulatorios, ¿no? La persona no declara o tiene ingresos o no declara todos sus ingresos fiscales o se mantiene sin ingresos fiscales. Compra un bien, el bien te obliga a quien te lo vende a reportarte antilavado. El SAT se llega de toda esa información y en algún momento puede emitir una posible molestia para el contribuyente y causarle un riesgo patrimonial. Hablemos un caso, que hay muchos casos reales, que hay gente que ha ahorrado 15 años de su vida y se compra la casa de sus sueños. Y no estoy hablando de irrealidades, es real y pasa. Ajá. Y se compra la casa de sueños que le valió 8,500,000 pesos. Y todo el dinero, a lo mejor un tiempo estuvo trabajando aquí, un tiempo tuvo un negocito y nunca dejó el hábito de ahorrar. Y de repente se lo genera. Y en el último tema que está teniendo de ingresos, hablemos, se dedica a la venta de manera informal o puso una cafetería por la cual se le olvidó generarse en el RIF. Vamos a poner el ejemplo hipotético. Pero ya tiene sus 8,5 millones y va, quiero mi casa de los sueños, voy ante el notario y la compro. ¡Paz! A lo mejor el notario dice, todo está en tu cuenta, le haces la transferencia, para mí no tengo bronca porque por lo menos el dinero está bancarizado y en una institución financiera regulada. Pero yo te voy a reportar, de todas maneras. No, no importa, mi dinero es de mi ahorro y todo eso. Y de repente llega el SAT, oye, ¿qué crees? No me concuerda que tú compras una casa de 8 millones, inclusive en los últimos 3 años ni siquiera tengo registros fiscales de ti. Y vean que ni siquiera es un delincuente. Es una falta de omisión y una falta de atención a todo el procedimiento que debió llegar. Entiendo perfectamente que hasta este momento todavía hay prácticas que son comunes, que son de costumbre, pero a partir de enero de 2020 yo les he dicho es un parteaguas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta es la información que tiene. Ya tienen CFDIs, ya tienen bancos, tienen reportes antilavado y uno que otro reporte regulatorio, entonces ya estamos atoradísimos con la información que maneja cualquier tipo de autoridad fiscalizadora, ¿no? Como recomendación, control interno, se los reitero, porque eso les va a ayudar a generar, a evitar conflictos futuros. Si yo antes de hacer algo, ¿sabes qué? Quiero comprar la casa de mis sueños, ya tengo los 8 millones. Oye, ¿qué riesgos tengo? Ok, puedes tener estos temas, Eh, hay que buscar otra alternativa para que tú te hagas de tu bien inmueble sin caer en ciertos riesgos, ¿no? Ahorita, lo que se recomienda mucho, fiscalizar los ingresos y llevar una contabilidad. Ya si necesitan un tema de estrategia, acérquense a sus asesores. Ustedes, asesores,
generen una buena temática con los socios, dueños de los negocios, de las empresas. Esto te puede costar tu patrimonio, porque ya no estamos en periodos donde la autoridad no tenía ni idea de cómo iba a auditarle al contribuyente. Con esto les digo, ya ni siquiera necesitamos una auditoría directa por parte de la autoridad. La autoridad ya tiene toda la información, ¿no? Planifiquen sus operaciones financieras. ¿Para qué? Para que obviamente hacen patrimonio no genere una discrepancia, ¿no? Eh, Reitero, ante toda esta circunstancia, un control interno de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su presupuesto, un vistazo al tema legal, una vez al año que contraten un abogado que les ayude a generar todos estos temas, no está de más. Créanme que no va a ser dinero tirado a la basura. Aparte que si el abogado da factura va a ser deducible y el IVA acreditable, el tema va a ser que les va a ayudar a generar una protección preventiva. No lo echen a saco roto. Nosotros como asesores, como contadores, como las partes de control administrativo de las empresas, debemos tener mucho en cuenta eso y debemos hacerles llegar esa información a los dueños. Ya no estamos en una temporalidad donde no pueda pasar nada, porque con este margen de información que tiene a una persona que tiene a lo mejor una diferencia de 40,000 pesos, le puede llegar como una que tiene 400,000, no les puede llegar a uno de los dos. Ya no hay una inercia de que con este nivel de ingresos no te van a afectar. Ya no lo sabemos porque estamos ante un proceso de inteligencia artificial, un sistemita que está cruzando información. No es un ser humano que tiene que sacar una chamba. Es un sistemita que no le cuesta estar trabajando 24 horas y cruzando información. Paz, 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 paz. Esa información ya la tienen al día. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vean cómo también esta ley nos va a pegar demasiado. Hay supuestos que hacemos muy común diariamente que ni siquiera tenemos idea o no tenemos idea que los tenemos que reportar. Y esto más adelante nos puede generar conflictos patrimoniales, ¿no? Pues por mi parte, de verdad, una disculpa de antemano por los minutitos que iniciamos tarde. No sé si hay alguna duda. Con mucho gusto quedamos atentos. Como siempre, se les va a enviar el material. De antemano, siempre, como siempre, les agradecemos el tiempo que se toman para podernos escuchar aquí en Grupo Becma y pues quedamos a sus órdenes. No sé si alguien tenga alguna duda y si no, pues bueno, seguimos a sus órdenes y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a todos. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Gracias a todos. Hasta luego.